Clave coleccionista. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Enclave Coleccionista, una entrevista muy interesante porque tengo conmigo a uno de los creadores de Filmin, Jaume Ripoll. Muy buenas, Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte. Oye, muchas gracias por este ratito y nada, encantado de tenerte aquí en Enclave Coleccionista. Oye, la primera pregunta con la que quiero comenzar la entrevista es que ¿quién es Jaume Ripoll y cuál es tu papel en el nacimiento de Filmin? Bueno, soy mallorquín, es la parte, digamos, más fácil. Mallorquín de familia cinéfila, de padres con videoclubs, por tanto entendiendo perfectamente lo que supuso el formato físico desde el principio, desde los principios de los 80 hasta final de los 90, a mediados de los 2000. Y, y digamos que participé desde de la fundación de Filmin, de la creación de Filmin, con Juan Carlos Tous y José Antonio de Luna, que eran, bueno, siguen siendo los socios, mis socios en Filmin. Y, y llevamos ya 20 años desde que tuvimos la idea de empezar este viaje. Antes estaba trabajando en Cameo con Juan Carlos Tous. Juan Carlos era el director general de Cameo, que era una compañía también que hizo un trabajo exquisito en el trabajo de DVDs y de Blu-ray en nuestro país entre el 2005, 2015, 2020, más o menos. Y, y sí, sí, es un poco lo que soy yo. Y ahora me dedico eso a programar y a adquirir obras para la plataforma. Bueno, ¿y cuál era el panorama en el contexto en el momento en el que se nace Filmin en cuanto a la piratería, videoclubs, tiene incluso cine en formato físico? ¿Lo recuerdas? Sí, claro, al final todos recordamos cómo estaba el país, ¿no? En 2006 es cuando tenemos la idea de empezar Filmin. Nosotros somos los tres, Juan Carlos, José Antonio y yo, somos gente de videoclubs que nos hemos criado en videoclub y en la venta y el alquiler de formato físico, trabajando o sea, vendiendo películas antes de Cameo en Manga Films. Juan Carlos antes estuvo en IBEX, lo que era el germen de Filmax. Y, pero teníamos claro en ese momento, en 2006, que el camino iba a pasar sí o sí por Internet, iba a pasar por un visionado digital, en detrimento de posiblemente parte del formato físico, y no porque el formato físico no tenga virtudes, incluso ventajas sobre el formato de streaming, sino porque la comodidad y los cambios de hábito eran imparables. Y de alguna manera eso fue así. En 2006 no había una oferta legal y sí que había mucha gente que veía películas a través de Internet por otro tipo de cauces. Esto se va agudizando con la crisis económica de 2008, que en nuestro país, en fin, dura muchos años, hasta 2012, digamos, lo que sigue siendo algo que daña la economía, la salud económica de muchas familias. Y en esos momentos, en esos años, en 2006-2012, es cuando cuando empieza a desarrollarse Filmin y cuando eclosiona, digámoslo así, ¿no? En 2010 con el lanzamiento de la tarifa plana, que la primera tarifa plana que sale en la Unión Europea, que es la nuestra. Y así empezamos, con un momento de dificultad, pero también de oportunidad. Yo creo que sabiendo que España era un país donde es verdad que mucha gente veía películas en Internet de forma no reglada, no autorizada, había una oportunidad para convencerlos a ellos de pagar por aquello que estaban viendo de manera eh, de forma no autorizada. Entonces yo creo que eso se acelera con la llegada de Netflix en 2015, sin duda. Ajá. Entonces, más o menos marcarías a lo mejor el 2015 como año un poco, no como un hito, ¿no? En lo que es como el salto definitivo de lo que es la plataforma y cuando vosotros veis que la propia plataforma está teniendo el éxito que esperabais. Sí, bueno, al final tú cuando empiezas cuando inicias un nuevo método de distribución que no está, del que no estás habituado, con una tecnología nueva que desconoces y que de alguna manera tienes que hacerte con ella y tienes que domesticarla y tienes que ser capaz de desarrollar un modelo empresarial sostenible, no es fácil. Filmin eso es público, hemos perdido dinero durante 10 años, más o menos, hasta el 2016. Pero cada año crecíamos en suscriptores, ¿no? Crecíamos en visionados, crecíamos en minutos vistos, crecíamos en calidad del catálogo, crecíamos en complicidades con diferentes tipos de vendedores, pero también festivales. Y eso no te animaba a seguir. Dices, vale, falta pasta para cuadrar las cuentas, vamos a poner algo de dinero, pero vemos que hay un camino, hay un horizonte, y ese horizonte es al que debemos llegar. De alguna manera, con la presencia de Netflix en España, empieza a normalizarse esa idea de pagar por ver algo. Algunos pagaban por ver,
otras series, o la llegada de Netflix, House of Cards, Orange is the New Black, Stranger Things un poco más tarde, La Casa de Papel, digamos, lo de cabecera de Netflix, y ellos pagaban por la oferta que podíamos tener nosotros. Y así poco a poco empezamos a ir creciendo. Yo creo que el año 2019 fue un año muy bueno para nosotros. 2018 ya lo fue, 2019 más, y después 2020 con la pandemia, de modo que en el 15 cambian parte de las reglas, reglas digamos, no las reglas, los hábitos. En 2020 ese cambio se acelera casi de forma exponencial. Y así hasta hoy, bueno, que tenéis más de 10.000 títulos, entre los que hay pues películas, series, documentales y cortometrajes. ¿Qué criterios seguís para llevar a un título a la plataforma? ¿O cuál es el proceso hasta que se incluye? Bueno, creo que hay diferentes canales en los que tenemos películas. Hay unas obras que son las que nosotros adquirimos para distribución. Algunas estrenamos en salas de cine, sin ir más lejos, ahora estrenamos Kafka, el biopic de Niska Holland. La semana pasada tuvimos a Tony Long, el actor de Wong Kar-wai, en Madrid presentando Silent Friend, que es una película también que estrenamos nosotros. Por tanto, hay películas que son nuestras o que codistribuimos, como La Sustancia, como Flow, como Anatomía de una Caída. Por otro lado, tenemos películas en las que participamos en su desarrollo, en su producción. Sin ir más lejos, Está en Río, la película llama Claret Mouchard, Más Palomas, la película que ha estado ahora en los premios Goya y Feroz. Por otro lado, tenemos películas que tienen distribuidor nacional y eso nos quedamos la ventana online. Y después hay otras películas que nos llegan por paquetes de distribución. Entonces, un poco son diferentes canales bueno, que nos permiten tener un catálogo amplio, ¿no? Esa es un poco la idea, que satisfaga todo tipo de sensibilidades cinéfilas. Y luego, ¿cómo decidís un poco pues, cuánto tiempo permanece un título, cuándo Pero se debe es que esto, claro, no mira, la duración de los contratos la marca el propio propietario de los derechos, casi siempre. En Ajá. algunos casos es un contrato temporal, en otros casos es un contrato temporal en plan de 2 o 3 semanas, en otros casos es un año, en otros casos 5 años, en otros casos es 12 años. Ya. Depende de cada uno. Cada uno tiene sus peculiaridades, particularidades. Por ejemplo, con las multinacionales, las renovaciones son anuales. Es decir, nosotros somos una compañía que tiene la suerte y el poder de alcanzar acuerdos con Warner, con Paramount, con Universal, con Sony, con Disney, con Metro Goldwyn Mayer, vía Amazon. Pero esos son contratos que tenemos que renovar año tras año. Y después hay otras películas de las que tenemos 12 años de derechos, como La Sustancia, como Flow, como Anatomía de la Caída o Annette. Y bueno, siempre entre los que usuarios de plataformas, ¿no? Como tenemos, nos surge siempre la duda, ¿no? Hay un algoritmo que al final te recomienda o te pone un poco delante por lo que has visto anteriormente. Incluso vosotros dais la opción también de votar, ¿no? La propia película en la plataforma, y en base a eso, ¿no? Pues te pone un escaparate de lo que puede ser más recomendable para tu perfil o. Sí, yo creo que en Filmin ofrecemos algo que no ofrece nadie en nuestro país, que es la posibilidad de votar y de comentar por las películas. ¿No? Es algo que de alguna manera te permite expandir tu experiencia de visionado y convertirte en prescriptor o crítico o destructor de la obra. Cada cual depende de la película que vea. Y eso es algo que los suscriptores de Filmin agradecen, porque de alguna manera yo creo que en un entorno donde hay tantas obras tienes que buscar como guías, como referentes, como filtros, ¿no? Y para unos es la nota, para otros son los comentarios, para unos es el póster, para otros son los premios, y para otros es la posición cuán nueva es la película. Al final cada cual llega a una obra por caminos singulares. Y la idea es, desde Filmin, es poder ofrecerle al suscriptor todos esos caminos. Y el algoritmo puede ser uno de ellos. De momento, en Filmin no trabajamos tanto eso, sino la idea de la prescripción. Es decir, el equipo editorial que trabaja con el que trabajo yo establece una red de relaciones de películas, de una película con otras del catálogo. ¿Por qué? Porque las vemos, las comparamos, las analizamos, las compartimos, y eso lo que hace es enriquecer de alguna manera la posibilidad de, cuando uno entre a la plataforma, lo que te aparezca sea algo que tenga una relación directa con la obra que has visto, o porque es el director, la directora, por el tema, por el subgénero, porque es cine negro clásico o cine de terror reciente, por hablar de cosas como muy concretas, ¿no? Y esos caminos son los que trabajamos. Es cierto que no hay una fórmula única. Es decir, que te puedo decir, ¿cuál es el camino más fácil para recomendarle a alguien? Es que no hay. O sea, que al final es como, No, yo antes porque trabajaba en luego videoclubs. aparte, sí, no, luego te iba a decir que luego aparte tenéis también lo de las colecciones, que es algo también
que es muy Es interesante. súper bonito. Yo creo que las colecciones saben de lo que más orgullosos debemos estar en Filmin. Creo que de alguna manera nos permite a todos descubrir películas. A mí también, yo soy el primero que entro, a veces estoy un sábado, un domingo en casa y claro, al final estás mucho tiempo viendo películas que tienen que venir para hacer si las compras o no. Pero hay días que dices, me apetece trastear por allí y me lo paso bomba por colecciones. O sea, hay momentos colecciones que ni me acordaba que teníamos o que el equipo editorial le ha dado la vuelta y es fantástico. Es maravilloso. Creo que es algo que de alguna manera algunos han tomado inspiración sobre nuestro trabajo, pero creo que es algo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Y yo quería preguntarte un poco sobre el título que me has visto de la plataforma y que más os ha sorprendido. Y luego un poco también al revés, ¿no? Si el que vosotros confiabais que tuviese un gran éxito y que fuese quizás lo contrario. Sí, por supuesto, la sustancia será el éxito más claro, el éxito inesperado. Sí, te diría que inesperado, perdón, no inesperado cuando llegó a Filmin, sino inesperado cuando lo estrenamos en cines. La sustancia es una película singular, compleja, no es Sí. corta, es violenta, es extrema. Y en nuestro país habíamos vivido, bueno, en la industria del cine había vivido películas, digamos, similares que no habían acabado de conectar con el público. A nosotros nos pasó, y ya sigo con la otra. Te pongo un ejemplo de una película que a mí me encanta y me lo paso bomba cuando la veo, que es Sangre de los labios, Love Lies Bleeding, la película con Kristen Stewart de A24, Sí. una serie de venganza con Ed Harris. Y es una película me lo paso bomba, me parece muy divertida y sorprendente por los giros que da el guión. Y es una peli que, digamos que funcionó mucho peor de lo que esperábamos, tanto en salas de cine como en plataforma, pese a las, para mí, numerosas virtudes que tiene la peli. Y en cambio, la sustancia que toca algunos de los palos que puede tocar Sangre de los labios, fue un éxito mundial, no solo aquí, pero un éxito que tuvo continuidad, porque a veces hay éxitos que van en salas de cine, pero después que en plataforma no se reproducen. En el caso de la sustancia sí fue un éxito similar al de los cines. Y luego aquí quiero hacer un inciso ahora porque, bueno, tienes un libro escrito por ti que se llama El Videoclub. Y quería preguntarte un poco qué nos cuentas, qué cuentas en ese libro y qué, bueno, qué supusieron para ti los videoclubs. Bueno, cuento eso, es un libro de experiencias vitales, de alguna manera de viaje a ese mundo de los 80 en el que empezábamos todos con el VHS, aquí íbamos a los videoclubs y a las películas y de las que poco sabíamos, porque sí, teníamos las revistas, imágenes de actualidad, Interfilms, Pantalla 3 y por supuesto fotogramas, pero digamos llegábamos más vírgenes a las películas y el libro habla de eso, de esa experiencia, esa infancia e inicio de adolescencia, del trabajo de mi padre como prescriptor, como distribuidor. Creo que de alguna manera el libro intenta rendir tributo a todos aquellos que han pasado su vida o muchos años de su vida detrás de un mostrador, convenciendo y animando a espectadores a descubrir películas que quizá sin ellos, sin esas personas, no hubiesen visto nunca. Y también al trabajo de los distribuidores, que tanto y también han hecho por el cine en nuestro país, consiguiendo que esas películas llegasen en formato físico. Hoy en Internet lo tenemos todo a golpe de clic, pero hace 30 años, 25, no era tan fácil y ha habido distribuidores maravillosos y ese trabajo creo que vale la pena celebrarlo. Muy bien, pues oye, yo es un libro que tengo anotado porque yo además fui un chico de videoclub, crecí con Pues ello y además de fui además especialistas, o porque sea que te lo pasarás bomba. pues ya te digo que es un libro que tengo ahí pendiente porque la verdad es que yo, vamos, crecí con los videoclubs, iba al cine, pero es que lo de ir al videoclub el fin de semana vamos, eso era lo mejor que había. El que me llevara mi padre, no sé, era una maravilla. Entonces, el ver que tienes un libro dedicado al videoclub, la verdad es que me sorprendió y por eso que era una de las preguntas que quería hacerte. Y aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál consideras que es el perfil del suscriptor de Filmin? Y si crees que es la plataforma mayoritaria en los que me incluyo, que yo también soy suscriptor, la plataforma mayoritaria que tienen los coleccionistas de formato físico. Bueno, yo creo que afortunadamente hay muchos perfiles de suscriptores en film y creo que es algo muy bonito y nos ha permitido ir creciendo, ¿no? Es verdad que quizá al principio éramos más
de un segmento más corto de mercado, happy few, que diría Shakespeare, la feliz minoría, y hemos ido ampliando tipos de público que sí que tiene, como dices tú, esa vocación coleccionista, esa vocación cinéfila, digamos, más completista, y en cambio hay otro que es el cinéfilo casual, el seriéfilo de tarde-noche, que también tiene cabida en filming, series como Todas las criaturas grandes y pequeñas, como Poirot, series como Después de la fiesta o Doctor en Alaska, son ejemplos de espacios de comodidad y de seguridad que permiten, o de espacios de refugio que celebran a los suscriptores, que de alguna manera se combinan con esa idea de aquellos que quieren ver la copia restaurada en 4K de Gigi, o ahora que estrenamos la copia restaurada en 4K de Director's Cut de Dark City de Alex Proyas, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco, conviven los dos, y porque si no conviviesen los dos no tendríamos músculo suficiente para poder seguir estando como estamos. Ajá. Sí, a ver, te digo que te preguntaba esto porque al final estoy en grupos y demás y con muchas de las personas que conozco que son también coleccionistas de formato físico, yo digo que Filmin es una plataforma que es que ya vamos, te lo digo que gusta mucho y vamos, es algo que disfruto y además cuando comenté que iba a hacerte la entrevista a varios amigos coleccionistas se alegraron muchísimo porque ya te digo que es una plataforma que les encanta. Pero yo creo que Así hay que algo por muy eso era una... bonito en esto, hay algo muy bonito en esto que es súper a favor del coleccionismo, súper a favor del formato físico, lo que te decía antes, el formato físico te permite cosas que nosotros no ofrecemos. Me encantaría poder ofrecer extras, por ejemplo, de las películas, de Sí, algunos estrenos que tenemos, pero lo hicimos al principio al principio de filming y digamos, el coste que tenía ofrecerlo frente al resultado, al interés que despertaban, era mucho menor. Es decir, una claro. cosa es que haya alguno que lo quiera ver, pero entiendo que al final no es suficiente como para poder hacer la inversión sostenida, porque al final no es estrenar una película y hacerlo. Es cierto que el Filmin tenemos un canal maravilloso de documentales sobre cine, que ahí sí que tenemos, no tanto de una obra concreta, sino de directores. Por ejemplo, pienso en el documental maravilloso sobre Michael Powell y Emily Pressburger Ujú. que produjo Scorsese el año pasado, que es un ejemplo de documental fabuloso para eso. Pero sí que creo que en ese sentido yo celebro que el formato físico también esté viviendo un buen momento, es verdad, por la parte coleccionista, y que es verdad que sea más europeo que solo local, pero es muy bonito eso, que exista también. Y para Sí, mí, que yo también que compro películas en formato físico, es algo que celebro. justo además era la siguiente pregunta que quería hacerte porque ahora bueno, se está experimentando o está volviendo, estamos teniendo un resurgir, ¿no? Del físico porque se están sacando bastantes ediciones, incluso reediciones de películas que estaban descatalogadas. Y ahí te quería preguntar cómo es un poco el futuro del físico, si crees que seguirá existiendo o desaparecerá totalmente en favor de las plataformas. No, yo creo que el físico ahora, la estructura que tiene o el segmento que tiene son sellos que pueden hacer ediciones limitadas con el que más o menos ellos puedan cubrir los números, a no ser que haya en fin, que haya una crisis global que reduzca de forma drástica el gasto doméstico que todos hagamos, que entiendo que al final en la reducción del gasto doméstico el formato físico es uno de los que primero podría caer. De no suceder esto, y esperemos que no pase, creo que tienen muchos años por delante. Creo que están haciendo trabajos maravillosos aquí en España, Elastic, Contra Corriente, Divisa, en Reino Unido, Second Sight, Radiance, Arrow, son ejemplos que por supuesto Criterion son compañías que están haciendo verdaderas obras de arte y que todos celebramos, los cinéfilos de todo el mundo. Yo he descubierto películas gracias a ellos que no conocía y que de alguna manera me permiten, digo, pues no la conozco, me compro la película y si después nos gusta, ya buscamos quién tiene los derechos y intentamos comprarla, estrenarla, digamos, en parte online. No. Muy bien. Y ahora te quería también preguntar por lo que es la otra forma de ver cine, ¿no? Que es en las salas de cine. Si crees que pueden convivir con las plataformas actualmente o que también podrían llegar a desaparecer o como ocurrió prácticamente con los videoclubs. No, las salas de cine, yo creo que las salas de cine no sobrevivirán a ti y a mí. Creo que la experiencia cinematográfica es única. La experiencia doméstica del videoclub es muy parecida a la experiencia doméstica de filming o de una plataforma. En cambio, la sala de cine no. Una buena sala de cine te lleva a otro. Tú ves la película de otra manera. Entonces Sí. creo que eso
digamos, es su salvavidas o su garantía de que si las cosas se hacen bien, si son capaces de conectar en el público, de poner precios, digamos, atractivos, una programación variada y no que en todos lados pongan las mismas películas, hay audiencia dispuesta a hacerlo. Vemos las salas de la Filmoteca llenas, vemos cines como El Fenómeno o como Embajadores con trabajos maravillosos de programación, con salas llenas, por supuesto, los Renoir, los Verdi, Cine Ciutat. Hay por todo el país cines que están demostrando cómo programar en el 2026 y hacerlo con éxito. Entonces creo que seguirá triunfando. Es verdad que hay los temores, ahora se habla, ¿no?, de la fusión, la compra por parte de Netflix, de Warner, pero a Netflix futuro también le interesa que las salas de cine tengan buena salud y que las películas generen más ingresos, porque no olvidemos que una película, un gran éxito en una sala de cine genera unos ingresos que no son comparables a los que pueda generar en formato doméstico, ¿verdad? Son mucho mayores en salas de cine. Claro. Y además sobre esto que comentabas, ¿no? También con la actualidad, ¿no?, que ha habido con el tema de Warner siendo comprada por Netflix. ¿Cómo ves también el futuro de las plataformas de streaming? ¿Crees que en un futuro seguirán siendo rentables y que seguirá habiendo tantas plataformas o que acabará o que se podría producir una reducción de plataformas? Bueno, yo creo que es el lo que parece indicar hacia dónde vamos es a la fusión, especialización o desaparición. Son los tres estados de las plataformas. Fusión porque básicamente tienes que coger volumen, coger cuota de mercado, rebajar costes, tanto de personal como de costes de producción. Especialización porque en un mundo donde todo se parece, una plataforma, por ejemplo, como la nuestra, que es singular en su propuesta, es algo que es bien recibido, que puede conectar emocionalmente, pero también al final a todos los niveles con la parte del público. Y si no, de lo contrario, es más complicado subsistir porque los costes de adquisición son muy caros, los costes tecnológicos son elevados y los ingresos son limitados en un entorno donde el público está dispuesto a pagar, pero cada vez es más reacio a subidas de precio o a otro tipo de acciones que le puedan digamos, costar más dinero. Si tú, hablando de formato físico, tú no lo sé, pero yo que compraba muchos DVDs, recuerdo mi época de los 2005, 2004, 2006, que pagaba 100 euros por una temporada de Wire o 100 euros por una temporada de Expediente X. Sí. Hoy por 100 euros tienes un año y unos cuantos meses de filming, de una plataforma donde tienes como mínimo 150 series, ¿no? Digo, filming o por ejemplo Disney, donde tienes todo Expediente X, ¿no? Claro. En 4K, y que la calidad del DVD de esa época a la calidad del 4K de ahora se ve mejor en Disney ahora que el DVD que tenía yo de Expediente X. Eso es incuestionable. Y antes era carísimo, y gastaba mucho dinero y nos parecía normal gastarse 100 euros. Estamos hablando de la época precrisis española. Al menos a mí me parecía normal. Oh, no, voy a comprarme la nueva temporada de Pushing Daisies. Y al final dices, bueno, pero estoy pagando 60 euros, 70 euros, ¿no? Entonces creo que, bueno, ahora somos más reticentes en gastar tanto dinero, lo gastamos en otras cosas y eso condiciona sin duda el mercado de las plataformas. Y bueno, aquí yo me tengo que preguntar, para los que nos estén viendo y no tengan aún filming, ¿qué les dirías que os diferencia a vosotros? Ya tardáis, decir, ya tardáis, es que ya tardáis. ¿Qué nos diferencia? Que tenemos un catálogo muy extenso, muy ecléctico, que si les gusta el cine clásico, y por clásico digo de 1890 hasta 1980, o sea que cada uno llame clásico lo que uno quiera, tenemos mucho y bueno, también alguno que no es tan bueno, pero eso es la gracia de ese cine, que cada semana tenemos estrenos exclusivos, tanto de largos nacionales como internacionales, y que tenemos series maravillosas que quizá no conocen y que si se animan y entran en film y las verán. Y que hay un trabajo de gente que le gusta mucho el cine, que quiere mucho lo que hace y que intenta de alguna manera animar a los demás a descubrir películas. O sea, ahora te pongo un ejemplo, hemos hecho una iniciativa muy bonita este año que se llama Filming Peaks, y en la que intentamos rescatar clásicos poco vistos, que se han remasterizado recientemente, ¿no? Los primeros títulos fueron La Bella y la Bestia, no la versión de Jan Cocteau, sino una versión checa de Jura Herz, que si la ves y dices es impresionante el diseño de producción, los vestuarios, como es La Bestia, que es como una especie de ave, y otra que es Happy End, que es una película inspirada de una manera que Christopher Nolan siempre recuerda por el impacto que tuvo y que derivó en, no es que sea influencia directa,
pero es inspiración en Memento y Tenet, que es una película en toda la inversa. Y este happy end, que tiene algo de comedia dramática, empieza con una decapitación y después quiere saber por qué ha acabado ese personaje sin cabeza, de eso habla Happy End, son ejemplos del trabajo que hacemos de prescripción. Si no tuviéramos Filmin, posiblemente esas películas no hubiesen llegado a una plataforma a nuestro país, o esta semana lo que te decía, ¿no? Dark City, remasterizada en alta definición, en 4K, el montaje del director, en lugar de coger, de estrenar, digamos, el montaje cinematográfico. Bueno, ese trabajo creo que vale mucho la pena. Pues animar a los que nos estáis viendo, porque ya os digo, yo además soy usuario de vuestra plataforma y bueno, la verdad es que me encanta entrar y sobre todo con lo que es pues eso, las colecciones, todo, bueno, lo recomendáis y porque además yo personalmente soy muy amante del cine clásico y sois una plataforma que apuesta mucho por ese cine clásico que no debemos olvidar nunca. Para terminar, no sé, si nos puedes dar alguna primicia de algo que se vaya a estrenar este año próximo o próximamente, algún lanzamiento. Bueno, lo que te decía, ahora tenemos lo que hablábamos de cine clásico, estrenamos también El hombre terminal, que es es una novela de Michael Crichton, que dirigió Mike Hodges, el director de Flash Gordon. Y es una película de fantasía, suspense, thriller de los años 70, que está mucho menos visto de lo que creo que merece. Para mí es mucho mejor que La fuga de Logan, o incluso tan buena como Cuando el destino nos alcances, a Soylent Green. Y creo que ojalá la vea muchísima gente. Y de cara al mes de marzo, por ejemplo, estrenaremos una película, ya que hablaba de Happy End y de Cabezas Cortadas, que es una adaptación de una novela de Iris Murdoch, para mí una de mis novelistas favoritas británicas, que se titula Una cabeza cortada, donde aparece, por ejemplo, Richard Attenborough de protagonista, y es una peli donde hay incesto, infidelidad, poliamor, es una película británica de los años 70, que la ves ahora, que la ves en la modernidad y de un riesgo bastante inaudito. Pues esta cabeza cortada la estrenaremos en marzo, es uno de esos tipos de clásicos que recuperamos y que por eso vale la pena tener film. Pues muy interesante. Además, me apunto esa porque esa ciencia ficción de los 70, la verdad es que me gusta mucho, esta que has Pues comentado vas a de, disfrutar con el nombre terminal, es que a mí me encanta la peli, me encanta. pues me la apunto para poder verla en cuanto la estrenéis. Y bueno, pues hasta aquí la entrevista. Hombre, muchas gracias por este ratito contándonos cosas muy interesantes y de verdad esperamos saber más de vosotros y que espero bueno, pues que Filmin siga adelante y dando ese contenido tan bueno que nos estáis dando, bueno, que nos hacéis felices a los que tanto nos apasiona el cine. De verdad, muchísimas Muchísimas gracias. gracias y nada, y hasta la próxima.